Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Bienvenidos otra vez a esta clase de carácter del Espíritu Santo y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante. Bueno, esta semana vamos a estar hablando de temas bastante importantes en relación con la revelación y la inspiración. ¿Qué es lo que tiene que ver el Espíritu Santo con la revelación y la inspiración? Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Javier Méndez y pues vamos a comenzar esta clase tan importante y tan interesante del día de hoy. Muy bien, pues como muchos de ustedes saben, muchos de ustedes conocen, muchas veces el término revelación y el término inspiración y también el término iluminación han sido muy distorsionados en cuanto a su aplicación diaria. En la forma coloquial en la que hablamos, ocupamos revelación para todo, ¿no? Dios te reveló esto, Dios te reveló aquello, Dios te reveló, no sé, ¿no? Lo que dice ahí, pero en realidad hay cosas que son diferentes en cuanto a las palabras, teológicamente hablando. Y también debemos distinguir cada una de estas palabras. La revelación es distinta a la inspiración y la inspiración es distinta a la iluminación. Bueno, vamos a separarlas y vamos a saber cuál es cada una de estas. Sabemos que Dios se ha mostrado a la humanidad de diversas formas. ¿Sí? Podemos encontrar en la teología sistemática dos formas en las cuales Dios se revela al hombre, ¿sí? Se muestra al hombre, y la primera es la revelación general. Sí, la revelación general es esta que nosotros vemos. La revelación en cuanto la revelación general es a la que nosotros encontramos en la creación, ¿sí? Un cielo, una tierra, plantas, el mar, todo lo creado nos habla acerca de que existe un Dios. Eso es lo que conocemos como la revelación general. Y hay otra revelación que es la revelación general o la revelación natural, de la que les hablo, y también hay otra que es la revelación especial. Sí, la revelación especial es la que nos habla precisamente acerca de las Escrituras. Ahora, Dios no solamente nos habla a través de las cosas creadas, sino que también nos habla acerca puntualmente en un libro, donde Dios plasma sus palabras, y es ahí donde Israel en el tiempo del Antiguo Testamento podía conocer a Dios a través de la ley y lo que estaba escrito en la ley, lo que Dios quería que se hiciera. Y también por otra parte está la revelación especialísima, que es cuando la persona conoce a Cristo, cuando la persona tiene un contacto con Cristo, y es de esa forma que conoce a Dios. Entonces, en cuanto a la revelación natural, las cosas que están en la naturaleza, o la revelación general, conocida como la revelación general, todas estas revelaciones o todas estas formas en las que Dios se muestra al hombre son precisamente para que el hombre no tenga excusa de decir: yo no conocía a Dios, yo no sabía que existe un Dios. No, sino que Dios más bien nos da de su testimonio. Entonces, ¿qué es la revelación? La revelación en la Biblia es esta forma en la que Dios nos da a conocer las cosas que el hombre no puede conocer por su propia cuenta, ¿sí? Si no hubiese la Biblia, por así decirlo, el hombre no sabría de dónde vendría. Si teniendo la Biblia, el hombre opta por decir que venimos de un proceso evolutivo y que nuestros ancestros anteriores o ancestros eran los primates. Imagínense, teniendo una Biblia y enseñando esas cosas en pleno siglo XXI, donde la ciencia ha avanzado y no quiere reconocer el sistema que Dios ha plasmado en su escritura. Si teniendo todo ese conocimiento no se quiere reconocer que venimos de Dios y que venimos de un proceso evolutivo, pues realmente hay algo malo, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que sabemos de dónde venimos gracias a la revelación. Entonces, si no hubiera una revelación de parte de Dios, no sabríamos de dónde vendríamos, ¿sí? Si no hubiera una revelación de parte de Dios, no sabríamos que siquiera que existe Dios,
¿sí? Si Dios no nos hubiera dejado plasmadas sus huellas en los cielos, como dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios, en realidad el hombre no tendría conocimiento de que existe un Dios. Y esto en cuanto a los pueblos, edades, en cuanto a la cultura también y la historia nos ha dado a demostrar que no hay un pueblo que sea ateo o que tenga orígenes de ateísmo. Con esto quiero decir que todos los pueblos en el mundo han tenido un sistema de creencias y un sistema de religión siempre apuntando a que todos los pueblos, aunque no haya ido el evangelio, aunque no haya ido la iglesia cristiana o alguna otra religión, apuntan a que creen que existe un Dios. Entonces, ese es un argumento para comprobar la existencia de Dios, pero también nos demuestra precisamente de que Dios se ha revelado a todas las personas para no dejarles sin testimonio, como dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente visibles en la creación del mundo, de modo que ninguno tiene excusa. Entonces, la revelación es esta forma, es la forma en la que Dios se da a conocer y da a conocer las cosas que el hombre no puede conocer por su propia cuenta, ¿sí? Es como si Dios nos mostrara, como si abriera el telón, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la inspiración? Bueno, la inspiración es la forma en que Dios registra esa revelación. Es la manera en la que Dios registra la revelación. ¿Sí? Mientras que la revelación son las cosas que Dios declara, la inspiración es la forma en las que se escriben esas cosas, en las que se registran esas cosas. La palabra inspiración es la palabra del griego teopneustia o teopneustios, que quiere decir precisamente soplar. Y esto quiere decir precisamente que cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, quiere decir que viene directamente de Dios, ¿sí? Ahora es soplar, ¿no? Y muchas veces entendemos que inspiración es como inspirar, ¿verdad? Pero en realidad es soplar. Pero yo entiendo que quizá la idea del traductor fue hacer que la persona la persona que está recibiendo aquella revelación pudiera recibir de parte de Dios lo que se iba a escribir, ¿sí? Lo que se tenía que escribir, ¿sí? Entonces, la revelación es lo que Dios nos muestra, la inspiración es lo que se registra, es la capacidad del Espíritu Santo sobre los escritores. Esa es la gran diferencia. Y ahora la iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es cuando tú agarras esa inspiración de parte de Dios y lees la Biblia y dices, me cayó el 20. Por fin le entiendo. Y empiezas a leer y empiezas a cambiar. Eso es la iluminación. La revelación es el acto de Dios en el que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede conocer por su propia cuenta. La inspiración es la capacidad sobre los santos hombres de Dios para registrar la revelación. Y la iluminación es la forma en la que los lectores podemos entender la inspiración. Ahora, lo interesante es que todo lo hace Dios por medio de su Espíritu. Es gracias al Espíritu Santo que podemos tener estas cosas. Es por eso que no podemos afirmar que Dios nos ha revelado, o mejor dicho, no podemos creerle a las personas que afirman que tienen una nueva revelación, ¿sí? Hay muchísimas cosas, yo todavía creo que hay muchísimas cosas que Dios no quiere que sepamos todavía, ¿sí? Hay cosas como dice Deuteronomio, creo que es 29:29 o 29:31 o 31:29, no recuerdo bien. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová, pero las que son para nosotros no las ha dado a conocer,
¿sí? Entonces yo siento que hay muchas cosas que todavía no conocemos de Dios. Incluso nuestras ideas respecto a Dios, los ángeles y el mundo espiritual es muy corta. De tal forma que se nos tiene que decir que en el cielo hay calles de oro y mar de cristal para que nos demos una idea de lo excelente que es el cielo, pero aún va a ser más glorioso. O sea, son cosas que son sublimes. Me emociona poder decirlo, me emociona poder saber que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Me emociona, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos enseña y el que nos dirige para poder conocer lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y les digo esto de la revelación porque hay algunas sectas que dicen traemos una nueva revelación o Dios me reveló esto y sacan su libro y ya es otra revelación. No juguemos con eso ni pensemos que tenemos otra nueva revelación y dividamos iglesias. Solamente existe una revelación y esa revelación está ya escrita por medio de la inspiración en las Sagradas Escrituras. Lo único que podemos recibir de Dios es la iluminación, el entender las Escrituras. Ahora, yo sé que muchas veces ocupamos Dios me reveló, pero en otro sentido, no precisamente en el sentido escritural. Como por ejemplo, que soñamos algo, ¿no? Quizás soñamos algo y sí sucedió, pero quizás soñamos otra cosa que no tiene nada que ver y basamos nuestra idea, nuestro pensamiento en cuanto a los sueños y no precisamente por la palabra de Dios, por así decirlo. A veces quizás soñamos que un hermano por ahí, Dios le iba a dar el talento de tocar guitarra y lo soñó un hermano tocando guitarra y se lo dice, ¿no? Y al rato, al año ya está tocando guitarra y dice, ya lo soñé, ¿no? Y ya, pues ya, se ve, ¿no? Que eso era, pues, un sueño de parte de Dios, ¿no? Pero por otra parte, si el hermano no lee su Biblia y si el hermano, no tiene comunión con Dios correctamente, y si no tiene una forma en la que pueda guiarse y someter, ¿no?, este conocimiento, o mejor dicho, los sueños que tengan, si no hay un filtro, esta persona se puede desviar, porque lo hemos visto. Y no solamente eso, porque los sueños en sí que nosotros tenemos no vienen a ser lo que va a dictar nuestra vida, ¿sí? Los sueños en sí no vienen a ser lo que va a dirigir nuestra vida. Un cristiano no puede vivir de sueños. Un cristiano no puede vivir de yo soñé esto, yo soñé aquello, yo soñé esto. Un cristiano tiene que vivir conforme la revelación que tenemos de parte de Dios. Porque al rato, si la persona sueña que el pastor no debería estar y debe estar la persona, se va a sublevar con el pastor y va a causar una división. O si sueña que ya no se debe predicar Biblia y que se tiene que hablar solamente, se tiene que tocar solamente alabanza o cosas por el estilo que van mal, obviamente ya no es una revelación sana, ¿no? O un sueño sano, ¿sí? Entonces hay un filtro siempre, y sobre nuestros sueños, sobre nuestras visiones, sobre las cosas que nosotros tengamos o experiencias espirituales, está la palabra. Y aunque nuestra experiencia espiritual sea real, si no es de acuerdo a la palabra, está mal. Aunque un ángel se les aparezca y les anuncie un evangelio diferente, aunque sea un ángel, si no está de acuerdo a la palabra, está mal. Por eso digo, no depende de nuestra experiencia espiritual, depende de lo que ya está revelado, y a eso es a lo que debemos someternos, a lo que el Espíritu Santo ya ha dicho. De otra forma no podremos hacerlo, de otra forma no podremos vivir correctamente como una forma en la que a Dios le agrade. Ahora, la palabra de Dios es inspirada por Dios, y de esto les hablaba
un poco la clase pasada, ¿sí?, acerca de que la palabra de Dios fue inspirada por Dios totalmente, y eso fue por medio del Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo inspiraba a los hombres para escribir la revelación de parte de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que el Espíritu Santo trabajaba de diversas formas. Anteriormente se le conocía a la persona como vidente. Si ustedes pueden ver, algunas veces en su Biblia viene como vidente y uno se espanta porque dice vidente es como si fuera un brujo o algo así. No, pero ese es el primer nombre que se le daba a las personas que podían o tenían contacto con Dios y Dios les mostraba cosas, videntes. O sea que podían ver más allá. Sí. Después este nombre llegó a cambiarse como hombres de Dios, el hombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre de Dios. Y también después llegó a ser o ocuparse la palabra profeta. La palabra profeta es precisamente, viene de alguien que habla, alguien que habla o predica, Precisamente todos los profetas hablaban y predicaban de parte de Dios. Y esta revelación o lo que Dios les mostraba a ellos la tenían que hablar a las personas, y de esa forma también se escribían los escritos sagrados. Por ejemplo, Moisés, cuando recibió la revelación Moisés del Génesis, yo quiero precisar que fue cuando subió al Sinaí y Dios le mostró diversas cosas de cómo fueron los primeros humanos en este mundo, que fueron Adán y Eva, ¿sí? Porque todo eso Dios se lo mostró a Moisés estando en el Sinaí. Esas cosas que pasaron, que quizá no estaban bien detalladas en cuanto a la historia de la humanidad, yo creo que Dios le mostró esto a Moisés para que se pudiese registrar en la Torá, que es el primer libro de la Torá, que es el Génesis, ¿sí? Entonces entendemos pues que todos estos libros, tanto la revelación, la inspiración y la iluminación, podemos decir que es un acto de Dios, pero en el que particularmente la persona del Espíritu Santo está muy involucrada. Yo creo que la revelación, más bien Dios muestra, el Espíritu Santo capacita al escritor para escribir, y en la iluminación capacita al lector para entender. Esto ha sido todo por hoy, hermanos. Muchas gracias por su atención y espero poder compartirles con ustedes más conocimientos en la asesoría el martes a las 7 de la noche. Mi nombre es Javier Méndez y pues nos vemos pronto, hermanos. Gracias por su atención. Hasta luego.